Torriak, anaitaskunaren jaira, Mexika eta Euskalduna, Euskal Herria, México, askatasuna zounan bizitzen, gehiago. El mutante musical, Nelson Noy, ez nebeltza, gaterik gabeko mundu baten alde borrokan. Ongi etorriak, anaitaskunaren jaira, Euskal Herria, México. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza. Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen dudena. Eskuekin kenuen bizitzan, hitz egitea da zaiena. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, hasierako plazerura eskuratzeko. Eskuekin ere batutako, amodioaren zako. La morena que la cosa ya se puso buena, métele candela que te para. Bueno, que no os pillo cantando, ¿no? No. ¿Miquel? No. Miquel ha dicho que no está en su contrato, que no viene en su contrato, que cuando le hagamos un contrato como Dios manda, como decían las abuelas, cantará lo que haga falta. Bueno, pero hoy como primer día del curso, Miquel, ¿no? No. Bueno. Yo canto muy mal, con pacharanes igual, pero... Bueno, con Pacharanes Pues otro no sé día, si entonces, tenemos por ahí alguna botella o qué. No, Déjate. Oye, que estamos en antena, ¿eh? Ya, Formalidad. sigue jarreando, ¿no? Está cayendo, pero bien. Bueno, estamos en antena. Tú. De lado a lado. Eskuekin itxua bailitzan. Venga, Ima, anima zaitez. Eso. Yo como Miquel, cuando me hagas contrato. Hitz egitea da zaiena, sentimendu iraunkorra desiatzeko, hasierako plazerura eskuratzeko. Eskuekin pedekatutako, amodioaren zako. Zer egingo zaio balengo zirrara, zer egingo zaio itzali bada, zer egingo zaio itzali bada. Sexual bihontzari ebatxiz taupada. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza. Esta noche de fiesta, vete conmigo morena, la rumba está buena, hay tequila y cerveza. Para mi morena, que a todo da candela, se revela, se pelea, toditos envenena. No existe en esta tierra una lucha que ella pierda. No hay ley ni hombre que a ti te detenga. Cuando vuelas a mi lado me siento en las estrellas. En mi corazón existe solo ella, caminando por la vida de todas las más bellas. Nadie como ella, te quiero mi morena. Lucha por su gente, siempre va de frente, usando su mente a contracorriente. Para mi morena, cuando se eleva y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente. Mi morena vuela de Bolívar a Escalería, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba. Zer egingo zaio balengo zirrara, zer egingo zaio itzali bada, zer egingo zaio itzali bada. Sexual bihontzari ebatxiz taupada. Que lo vasco y la vasca llevamos al diablo en la cadera. Esto es lo más bonito, ¿eh? Esto es lo más bonito de toda la canción, ¿no? Que los vascos y las vascas tenemos el diablo en las caderas. Y así... También hay otro dicho que es muy propio. Bueno, vamos así a recibirle a Miquel Ongi etorria, como dice la canción, por eso lo hemos puesto, Ongi etorria. Bienvenido, y bueno, te hacíamos por otros lares. Sí. Bueno, de hecho, yo te hacía con el que ibas a venir con el sombrero mexicano de hecho, y la botella de tequila y... Yo cuando estaba guaseando contigo, Sí. yo pensaba que estaba guaseando desde el otro lado Ya, del mundo. Del charco. Al otro lado del charco. Sí, bueno, ya ves que te decía alusión incluso a ello, ¿no? Cuando Sí. estábamos guaseando. Y yo, bueno, pues me alegro que estés aquí en Gasteiz, porque me resulta más grato verte aquí en el estudio que hacerlo por teléfono. 1000 veces. Hombre, claro. Lo que pasa es que para tus estos laborales, Hombre, un poco lo así. que pasa Bueno. que por otra parte prefiero que vayas a México. Todavía existe esa posibilidad, no se ha cerrado Y va a del todo. existir, va a existir. Sí. Vamos a poner velas Y- aquí y vamos a tutiplé. Y eso, a ver si sale. Sí, va a salir, O seguro. si no, que salga aquí. Yo, pues, si Bueno, sale. pues Exactamente. Que salga aquí. Ah, lo del contrato lo decías por algo. Bueno, a la vez ya sabes que es una radio pobre Sí, de sí, momento. A la par que elegante. Pero todo se andará, todo Sí. se andará. Bueno, los sueldos que tenemos aquí no son muy grandes, la verdad. Bueno, por no decir que no son. Que no son.
Bueno, vamos a ponernos un poco serios. Sí. Ya nos hemos relajado un poquito desde las vacaciones, de pa' aquí para allá. Y ahora empezamos ya el tema serio, que nos vas a comentar lo serio que viene ahora, o el calendario, o los acontecimientos futuros que tenemos de cara a este otoño. A corto plazo, a este otoño. Tenemos... Vamos a intentar que no sea excesivamente eso, que hay que entrar suave. Esperemos que no sea como la caída de la hoja, ¿no? ¿A qué te refieres? A ver, pues el otoño hace alusión siempre a que los árboles se quedan desnudos, la caída de la hoja, todo pasa así. Pero lo hacen para renovarse también, digamos. Pero yo creo que también va a ser el curso político va a ser como los nubarrones que tenemos fuera, que cuando menos te lo esperes, ¡zas!, nos van a dar en todo el cogote. Hombre, yo espero que los nubarrones que tenemos fuera, cuando salgamos, haya dejado de llover. Hayan desaparecido. Vengo de fuera. Porque yo vengo con sandalias. Sí, nos hemos mojado un poquito los pieces. Venimos veraniegos. Y con pantalón corto. O sea que más nos vale que... ¿No? Bueno, lo del pantalón corto en caso de lluvia yo lo está veo mejor, un poco ¿no? difícil, pero bueno. Que lo del pantalón corto en caso de lluvia como que mejor. Sí. Eso sí. Sí. No me voy a mojar los bajos, desde luego. Pero Bueno. los pies hemos salido hace un rato y... Sí. Bueno, y nos ponemos serios, ya hemos... Hablando de nubarrones. Hablando Eso es. exactamente. Ahí. A ver qué nos vas a contar. Bueno, básicamente es hacer una perspectiva de cómo va a ser o cómo se prevé el curso político en Euskal Herria, ¿no? Tanto a nivel de la CAP como a nivel de Nafarroa, y teniendo en cuenta que hay una cita electoral que no es excesivamente importante, son unas elecciones europeas que se dan en mayo. Y sin embargo, no se presume que vayan a ser unas elecciones excesivamente determinantes. ¿Por qué? Ahí parece que hay indicios de una fuerte deslegitimación popular de las instituciones europeas, que ya adolecían. Que ya se venía viendo. Pero tampoco es que tuviese una legitimidad democrática excesivamente grande, no hay mucho contacto con los ciudadanos desde las instituciones europeas, y eso siempre ha desmovilizado mucho es que viven como en otro mundo, ¿verdad? ¿No? Están allí pillan muy lejos, y eso a pesar de que las decisiones, por lo menos hasta ahora parece que esto está un poquito más en cuestión, sobre todo con el tema de la crisis y cómo los estados están recuperando parte de soberanía hacia sí mismos, en detrimento de organizaciones o en detrimento de las organizaciones supranacionales. Nos encontramos con un escenario para las elecciones europeas bastante novedoso, en el sentido de que se prevé una participación muy baja. ¿Y esto cómo puede afectar a la comunidad autónoma vasca y a Nafarroa o conjunto de... Fíjate, ¿no debería de ser lo contrario? Es decir, que con todo lo que estamos viendo, que la gente fuera a pelearse un poco más las habichuelas? Claro, luego hay que tener en cuenta también el efecto de deslegitimación o de desafección que tiene la clase política. Está considerado uno de los problemas ahora mismo del país, tanto en el Estado español como en Euskal Herria. Y por tanto esto, más que movilizar votos, la desconexión con la política hace lo contrario, ¿no? Ahí sí es cierto que existe un riesgo importante de la entrada de fuerzas extremistas, como puede ser fuerzas de extrema derecha, o de que incluso los discursos de los partidos políticos clásicos se desvíen más hacia la derecha o más hacia los extremos. Y por tanto hay un índice, una posibilidad de deslegitimación del sistema bastante grande, ¿no? Pero es evidente que la Unión Europea ya desde hace mucho tiempo, porque no se configura como una Unión Europea anclada a las bases democráticas de soberanía del pueblo, como otras muchas democracias, por otra parte, pero adolece de una importante deslegitimación, ¿no? Entonces habrá que ver cómo afecta y qué porcentaje de abstención tenemos, pero parece ser que va a ser muy alta. Incluso por encima del 50%. Eso es mucho, ¿eh? Está bien, una barbaridad. Sí.
muy Tú bajas sabrás en que una eres participación. politólogo, ¿no? En lo que nos lleva a Euskal Herria sería importante ver cómo van evolucionando las fuerzas políticas y el posicionamiento. Ya digo, no son unas elecciones importantes, pero tenemos que tener en cuenta que después sí llegan unas elecciones importantes que son municipales y forales en la comunidad autónoma vasca, y luego forales en Nafarroa, que vienen a ser las elecciones autonómicas que tenemos en la CAP. Y puede ser un punto de partida cómo los partidos movilicen sus electorados en las elecciones europeas, aunque es cierto que no tienen por qué tener gran influencia en el resultado de las forales y las municipales. Pero digamos, será un punto de partida para ver cómo están las fuerzas de cara a las forales y municipales. Luego, claro, tenemos la situación en Nafarroa de un gobierno ya en minoría, de Chichinabo, muy dañado, con muy poca capacidad operativa. Pero aguanta. Aguanta, hombre, a ver cuánto aguanta. Porque no es descartable una... Aguanta y no tendría ni que estar, Miquel. No Por tendría eso, ni que estar, sí, ¿no? bueno, Tendría que haber ya desaparecido. Por todo, me refiero por todo lo que ha pasado, ¿no? Este invierno. Todo lo que hemos comentado, todos los robos que ha habido. Sí. Por ser fina, vamos. Pero acuérdate, una de las frases que decíamos aquí es que dimitir es un nombre ruso, ¿no? Sí, sí, que por aquí eso. no dimite ni, Exactamente, vamos, absolutamente nadie. Dimitir es un nombre ruso, Y tú de lo has hecho, hasta el dicho. momento, aunque parece que no está cerrado del todo, parece que la justicia, en cierta manera, le está dando la razón a Yolanda Barcina. Sí es cierto, cuidado, puede que lo que no haya hecho no sea ilegal, pero desde luego es terriblemente inmoral. Exactamente. Eso es, inmoral. Se ha enriquecido de una manera desproporcionada. Más que inmoral, por su amoral, ¿no? por su Quiero decir, actividad o sea... política. Sí, sí, Entonces, esto, lógicamente, porque a mí no le me va a vale, suponer un castigo Miquel, tremendo. En las lo que elecciones. decía esta señora, ¿no? Que devolvía o que daba a una ONG lo que había cobrado, ¿no? Por esas reuniones extraordinarias. Claro, eso no me vale, porque no es necesario, entonces o sea, todos los que están en la cárcel por haber robado, claro, que devuelvan lo que han robado y salgan de la cárcel. O exactamente. sea, menos Eso rollos. Ya, señorita. y a qué huelen las nubes, ¿no? O sea, eso es tan etéreo. Es una posición, al final, un posicionamiento de cara a su electorado, a intentar que se fugue ese electorado que, lógicamente, se tiene que mostrar muy enfadado. Además, en Nafarroa, con la pluralidad de fuerzas que hay, pues su electorado puede optar hacia otras fuerzas, bien sean por la actitud navarrista o bien sea por la actitud de derechas de UPN, ¿no? Entonces ahí tiene al Partido Tienen donde Popular, elegir, es bastante, el exactamente, abanico es bastante grande. Tienen al PSN, tienen al Partido Popular. Hay quien dice, yo todavía no me lo creo, que incluso hay alguna conexión en cuanto a transferencia de votos desde UPN o hacia Geroa Bai, o incluso si tuviese un discurso más navarrista hacia EH Bildu. Yo todavía no me lo creo eso demasiado. Es un poco una apuesta un poco hay fuerte. Hay una línea divisoria bastante clara en Nafarroa, y los electorados son los que son y suelen comportarse de una manera fiel, y más en la derecha. Pero bueno, lógicamente ahora mismo UPN es un partido en declive, es un partido que está bajando en todas las encuestas. UPN, que es PP, ¿no? Bueno, pero no exactamente. No exactamente, pero es. Sí, es la... Es una derecha. Es una derecha. En cierta manera españolista, pero no tan españolista como menos rancia. Popular. El UPN viene a defender... es un poco menos rancia, menos chirriante. Eso es, la foralidad navarra, y el Partido Popular pues prácticamente querría acabar con esa foralidad y querría Nafarroa... el Partido Popular quiere acabar con todos nosotros, tal cual. Directamente, eso tal cual. Pero el Partido Popular parece que quiere una Nafarroa más como el resto de las comunidades autónomas, ni llegando incluso a lo que es la comunidad autónoma vasca, ¿no? Por tanto, sí hay diferencias ideológicas y hay diferencias de programa. Hombre, no son muy grandes y son muy cercanos, pero marcan esa diferencia. Partido político, pero bueno, parece que sí hay diferencias entre los dos, ¿no? Entonces, ahí lo que nos queda es en Nafarroa ver cómo se van a posicionar, qué va a pasar con el gobierno foral. Sí parece que ya la ruptura entre PSN y UPN es definitiva y evidente, y nos quedaría por dilucidar o saber cuál va a ser la posición, si el resto de fuerzas van a sumar lo suficiente como para
arrebatarle el poder a UPN y a ver la posición de un PSN que también está bastante en declive, yo creo, en gran medida por el declive. Eso va a ser un poco del Partido Socialista. jugar a las chapas, ¿o qué? Sí, pero es muy probable. Hasta este momento hemos tenido un PSN que ha sido la llave del gobierno, es decir, si UPN tenía el apoyo del PSN, gobernaba UPN. Se habló incluso, creo que en estas forales de 2011 no, porque ya parecía que estaba bastante resuelto, pero sí en las anteriores se habló incluso de que PSN podría ayudar a Navai a llegar al poder. No fue así, pero en estas elecciones, cuidado, el descenso del PSN también parece que es bastante grande y que por tanto puede perder esa llave de la gobernabilidad, ¿no? Entonces ahí estaría, digamos, cómo se van a posicionar las dos fuerzas principales del, voy a hacerlo entre comillas, del nacionalismo o del abertzalismo, y qué relaciones van a mantener y si entre ellos, más tal vez sumando a Izquierda Unida de Navarra, puedan llegar a conquistar el poder. Va a estar muy interesante de... Sí, desde luego ahora mismo en perspectiva electoral es la más cercana, es ¿no? la más cercana y la más intensa, ¿no? Sí, la más además, intensa. Para la izquierda independentista, Nafarroa tiene un simbolismo muy grande, evidente, muy claro. Lo que pasa, entonces es muy probable que se inviertan muchas fuerzas. Que yo de política entiendo poco, Miquel, no soy politóloga, ni mucho menos. Pero sí que entiendo una cosa, que el hombre es el único animal que tropieza más de 2 veces en la misma piedra. Sí. ¿Me entiendes, verdad? Vamos, de hecho se lleva la piedra a casa directamente. Pero esto lo hemos dicho mucho. Es como hemos dicho en esta grieta, ¿no? Que hemos hablado pues, de todo el desempleo que hay, de la precariedad laboral, y de muchas cosas. Es lo que hemos dado prioridad a esta grieta hoy. Y resulta que les siguen votando o les seguimos votando, ¿no? Exactamente. Y por eso te digo que... Al final el voto no se decide en las cuestiones coyunturales y evidentemente la crisis, tal y como nos viene, es una cuestión coyuntural. Aquí lo que hay es un apoyo del electorado a un sistema económico, un sistema político muy determinado, que tendrán las razones que sean por las cuales le apoyan, y no se va a mover terriblemente el voto de uno a otro. Es decir, los electorados no son tan móviles como nosotros nos creemos y como muchas veces nos presenta la prensa, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones generales de 2004 hubo periodistas que se aventuraron a decir que había habido un trasvase de votos a raíz del 11M desde el Partido Popular al Partido Socialista, y lo que nos daba, lo que luego los datos nos demostraron es que ese trasvase de votos no había sucedido. Es decir, prácticamente el Partido Popular conservó sus votantes, a algunos se le fue la abstención, y lo que sí hizo el PSOE, por ejemplo, fue movilizar mucho votante, pero no trajo voto al Partido Popular. Los electorados que son fieles, lo son fieles a pesar de las situaciones coyunturales. Y los que son fieles, bueno, lo que yo creo también, como dice Izaskun, que muchas veces se quedan no por lo que puede hacer su partido, sino por el miedo a lo que puede hacer el otro. Es decir, o sea, yo veo que estoy viendo a estos que son unos ladrones, pero a lo mejor son menos ladrones que aquellos otros. El voto del miedo que llaman, ¿no? Eso es, exactamente. Sí, puede ser voto del miedo, voto útil. Exacto. Hay muchos fenómenos a analizar muy detenidamente, evidentemente, pero aquí hay una cosa muy clara, que es los valores se establecen en las personas de una manera desde muy jóvenes, desde principios muy jóvenes, y lógicamente esos valores al final son los que acaban determinando el voto hacia un sentido, hacia la derecha o el españolismo, o hacia la izquierda o el independentismo. Eso es la principal razón de voto, y cuando se hacen los estudios de opinión pública, lo primero a lo que se va es a los valores que tiene la población, ¿no? y a lo que piensa con respecto a cuestiones muy generales. Lo que pasa es que yo también muchas veces pienso, ¿no? Esas encuestas que hacen preelectorales, la gente miente a veces como bellacos. Bueno, siempre hay posibilidades de pillar esas mentiras. Es decir, los que hacen las encuestas tienen sus métodos para corregir posibles desviaciones, posibilidad de la espiral del silencio, el miedo
a declararte abiertamente a una opción que, por ejemplo, tiene una mala prensa en ese momento. Es algo que le ha pasado mucho al Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca, o eso decían los estudios, que se vinculaba mucho con el franquismo, con la derecha rancia. Entonces el votante del Partido Popular... ¿Cómo suena eso, derecha rancia? Sí, es que le viene al pelo. El Partido Popular tenía un voto silenciado, ¿no? En las encuestas no declaraban el voto hacia el Partido Popular, pero sí ese voto se mantenía, ¿no? Y salía muy por debajo. En la última época esto ha cambiado un poco, pero salía muy por debajo en las encuestas de lo que realmente... Pero eso pasa también en todos los extremos, ¿no? Porque también... Sí, evidentemente. En el lado contrario, lo que es la... en las elecciones... Exactamente lo mismo, ¿no? En las elecciones forales de 2011 ya lo vimos, las encuestas no daban el y fíjate voto que tuvo Bildu exactamente. Y tuvo al final, ¿no? Entonces... Oye, yo no es por ser... mala, pero si hay más temas a tratar, quedan 12 minutos. Vale. Ah, bueno, vamos bien. Yo pensaba que nos ibas a cortar ya. No, hombre, no, cortar no, pero os dejo 11 minutos. Bueno, vale. 11 minutos. Vale. Bueno, me dejo también a mí misma, pero eso, bueno. Vale. Sí hay ahora mismo un debate bastante interesante en la Comunidad Autónoma Vasca sobre el tema de los acuerdos presupuestarios o futuros acuerdos presupuestarios. Parece que el Partido Nacionalista Vasco y el PSE han llegado a un acuerdo de fiscalidad. Es cierto que se está retrasando mucho la firma o la plasmación pública de ese acuerdo. Todos dicen que está muy cercano, el PNV dice que está muy cercano, el PSE suele ser el primero que dice que está muy cercano, luego lo dice el gobierno vasco o lo dice el PNV, y entonces el PSE donde lo dije que digo, hace es, cuidado, está cercano, pero no tanto, ¿no? Están haciendo una... Uno hace de abogado del diablo, ¿no? Luego el poli bueno, el poli malo... sí, parece ser. Luego sí es cierto que... yo diría ladrón bueno, ladrón malo. Es un debate muy importante por las consecuencias que puede tener económicamente para la Comunidad Autónoma Vasca. Parece ser, por lo que están diciendo, que sí puede haber una subida de impuestos a grandes fortunas, pero luego hay la correlación de fuerzas existente en la Comunidad Autónoma Vasca. No solo están estas dos fuerzas políticas. Parece ser que, bueno, por ejemplo, esta semana Javier de Andrés ha movido ficha y ha propuesto desde la Diputación de Araba una rebaja de impuestos. Viene a estar en el mismo sentido. Pero de rebaja de impuestos, matizando, ¿para quién? ¿Para los empresarios? Claro, ¿Sus amigos? Claro. Es que eso quiero que lo matices porque, claro, tú dices suena aquí, muy bien. ha propuesto una bajada, un descenso de los impuestos, y yo, que soy una persona de a pie, digo, joder, qué bien, qué guay, pero resulta que no es para mí, ¿no? Qué bien, pero con cuidado, claro. Eso es. Entonces aquí la gente tiene que saber qué es lo que... La derecha es la derecha. La derecha siempre promueve bajadas de impuestos. No nos engañemos, porque lo que quiere la derecha, su modelo ideológico, es la de debilitar lo más posible el estado de bienestar. Es decir, que haya menos dinero para educación, que haya menos dinero para sanidad, que haya menos dinero para derechos sociales, etc. Entonces, el planteamiento que hace Javier de Andrés es, si vosotros vais a subir, yo voy a bajar. Refuerzo mi posición de liderazgo del sector de la derecha y además trastoco un poco porque... Claro, y me creo que te vienen a buscar. Salgo un segundito. Ay, Sí, cachis. Es que quería preguntarle... No, es que quería preguntarle además a Miquel porque es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención esta semana. Ay, que voy. A ver, que estamos grabando. Que voy. Esto es serio. Esto es serio, voy. Hay un artículo que sale además en grandes portadas, ha salido en grandes titulares, en el que dice que Osakidetza a fin de curso va a ser la primera vez que va a ser deficitaria en 110 millones de euros. Mi pregunta es, acaba de terminar hace 4 días, como quien dice, una legislatura por el Partido Socialista en el que había un superávit de 11 millones de euros. Pregunta Bateco, unos maquillan los números, otros los sacan, se gastan nuestro dinero. Yo creo que los números... ¿Por qué te has reído cuando he dicho Pachi el breve? por la brevedad de Pachi. Con el tema de Osakidetza, a ver, Osakidetza es un servicio social, es un servicio público y tenemos que tener en cuenta que Osakidetza no está ahí para tener superávit. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo no creo que haya ocultación por parte de unos
en las cuentas, porque las cuentas en el sector público han de estar muy controladas por tribunales independientes al gobierno y por tanto hay un cierto control. A mí me gustaría, por ejemplo, que ese control fuese mucho más popular y que fuese más ciudadano. Por eso siempre abogo por la transparencia máxima de las instituciones y porque se abran todos los datos a la ciudadanía en general, que luego no son tan difíciles de comprender. Es decir, si a un ciudadano tú le explicas que tal tratamiento en Osakidetza cuesta tanto dinero, sí, él va a ser capaz de valorar mucho más la importancia de la sanidad pública. Claro. Entonces, siempre es bueno hacer, sobre todo en sanidad y en educación, hacer transparencia de lo que cuesta cada servicio, ¿verdad? Eso es. Servicio, ¿no? Y no creo que haya ocultación de cuentas o malversación, entre otras malversación cosas, para mí, por ejemplo, porque sería un delito, es decir, sí, estaría tipificado como para delito. mí la malversación se puede hacer de muchas formas y creo que en el Servicio Vasco de Salud se hace con los trasvases que se hace de pacientes a la entidad privada. Eso, por ejemplo, para mí ya es... Esa es una de las forma, digamos, una de las críticas que además ha salido en el Parlamento Vasco exacto. por EH Bildu, ¿no? Sí. Y que además creo que ha sido muy comentado entre los profesionales que trabajan en Osakidetza. Sí. Pero yo voy a lo de siempre. A mí me parece bastante increíble que un servicio público tenga superávit. Eso es increíble, la verdad. Eso es 11 millones, ¿eh? Es no ajustar el presupuesto probablemente a las necesidades. Si hay 11 millones, la siguiente vez tienes que poner más servicios y quitar menos que puedes cubrir con esos 11 millones de superávit. A mí lo normal me parece que es que un servicio público como Osakidetza tenga pérdidas. Claro, decir, pero la historia... Ya lo ganaremos de otra manera. Eso es. Ya cogeremos a ver, la sanidad no puede sacar beneficio jamás. No es un negocio, nunca puede ser un negocio. Pero el kit de la cuestión está exactamente en eso. Es decir, como en una legislatura son 11... lo que tenemos de más y en otra 110 de menos. Bueno, esa variación puede haber venido por una cuestión de... Es una barbaridad. Realmente no sé a qué... Yo no tengo noción. Bueno, pues tampoco, se hacen alusión sobre todo al material sanitario, que de ahí ya te la están dando bien, como diciendo ajustaros que venimos con Paco con las rebajas. A eso, mayormente. Ya, pero ese material sanitario no se gasta por gastar, o sea, se gasta haciendo uso para los pacientes, ¿no? Claro, se utiliza. Luego puede haber hombre, yo espero que los médicos sigan quitándose los guantes una vez de utilizarlos. Por supuesto. Espero, por favor. Ay, qué susto me acabas de dar. Es que doy fe, damos fe. Damos fe de que eso es así, ¿eh? No, pero tranquilo, yo creo... todo el mundo, que no cuenta el pánico. Fíjate, yo creo que... Está perdida. Alarma social. No suponga ahora... No, de paciente a paciente, yo por lo menos desinfectante en las manos. Que no me lo quiten, por favor, que no me lo quiten. No, es que yo me voy un poquito más abajo o más arriba, depende cómo se mire. Hoy por hoy, por ejemplo, en Osakidetza... 6 minutos, ¿eh? Santiago Ichagorrichu, HUA. Sí. Lo que es el material, almacén, pertenece al Servicio de Salud de Osakidetza. Lo quieren privatizar. Estamos abriendo ahí un túnel para ir quitándonos de encima... Sí, no, evidentemente sí parece que hay una estrategia porque de hay sobre todo que no empieza ahora con el PNV, incluso es que ya llevan tiempo, es que ya llevan tiempo, pero sobre todo que la gente sepa que no siempre lo más barato es lo mejor, claro. Que a veces tienes que utilizar 2 o 3, lo mismo que dices de los guantes, unos guantes buenos no se te rompen y otros que tienes que utilizar 3 o 4 para la misma técnica. Sí, ya sabes que el pobre es el único que va a la tienda más de una vez, va 2 veces, porque claro, si es malo, pues tienes que utilizar más. Eso así que nos vamos a tener que amarrar el cinturón, chicos, pero por mucho. Y no quedan 6 minutos, que quedan 2,5. 2,5, sí. O sea que, a ver, en 2,5 lo que queráis, rápidamente. Yo hago el cierre, si queréis. Hombre, menos canta. Venga, el cierre, sí. El cierre hasta octubre, ¿no? Octubre, finales o lo que sea, vamos. Luego hay, ya he comentado el tema de la fiscalidad, es muy importante ese debate. Creo que las 4 principales fuerzas políticas deberían ponerse a ver cómo solucionan esto. Por lo menos que hagan posicionamiento. Me estoy encontrando que por lo menos una de ellas no se está posicionando y está en otras cosas que no me parecen oportunas, porque me parece más importante, bastante más importante el tema de fiscalidad. Y luego, por otra parte, podemos tener muchas variaciones a lo largo del curso, pero aquí hay un tema que es central, aparte de la crisis económica y la gestión que se haga de ella, que es el tema de la pacificación. Evidentemente,
ahora parece que el tiempo sí empieza a correr en contra, es decir, antes había tiempo, había paciencia, pero se echa de encima. El tiempo se echa encima. No parece que las posiciones se estén suavizando ni por un lado ni por otro. Y creo que casi lo contrario. Deberíamos hacer, incluso la propia sociedad, echarles una pequeña bronca a la clase política y oiga, pónganse a hablar de esto y empiecen a solucionarlo y no pongan tantas trabas de si suelos éticos y demás, porque que yo sepa, ningún proceso de pacificación en ninguna parte del mundo ha empezado con cuestiones de suelos éticos, arrepentimientos. Bueno, lo que pasa es que lo que dice Izaskun muchas veces, mientras estamos hablando de pacificación, terrorismo, etcétera, perdemos de los temas que acabas de decir, que son los que verdad importan a la gente. Sí, son importantes. Yo creo que el tema de pacificación es muy importante y le sigue importando mucho a la gente. Sí, pero el tema del trabajo mucho más, Majo. Muchísimo más. Pero de hecho, por ejemplo, las encuestas, un dato muy curioso, cuando se hace preguntas sobre la situación de los presos y la política penitenciaria, refleja muy pequeño porcentaje de no sabe, no contesta. Eso quiere decir que a la gente realmente le importa qué está pasando con los presos políticos. Y le importa, o para un sentido o para otro, lo que vaya a pasar con estas personas que ahora mismo están chicos, de pero con un plato de lentejas en la mesa. No, es evidente. Claro, aquí soy yo la Inquisición, lo siento. Vale. Bueno, perdone usted. Ha sido un placer, Miquel. Como siempre. Y bueno, pues esto lo dejamos así en el aire y continuamos, ¿no? De acuerdo. Pues el próximo mes. De acuerdo. ¿Vale? De acuerdo. Muchísimas gracias. No sé si desde aquí o desde México. Vaya, iremos, ¿no? Yo creo que será desde aquí todavía. Sí, bueno, pues era un placer verte la cara aquí. Muy bien. Tenemos una fiesta pendiente, lo sabes, ¿verdad? ¿Te acuerdas la fiesta que íbamos a tener en junio, cierto. que no la hicimos? Bueno, pues a ver si nos animamos. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Porque la íbamos a hacer, si te acuerdas, la última semana de junio, es cierto. la primera Nos de julio. despendolamos un poco. Pero bueno, que ahora me estoy liando el verano yo. se anticipó, ¿no? Sí, Exacto. un poco, sí, bastante. Se anticipó, sí. Ha sido Estábamos buen verano. cansadas este año. Ha sido buen verano, sí. Pero ha sido buen verano, sí. Bueno, Ale. ha sido un placer, venga. Muchas gracias. Agur. Bueno, y ya vamos llegando a la meta de este programa, La Muga. De este primer programa. Exacto, nuestro primer programa tras el verano, el primer programa del curso. Esperamos que haya sido, de vuestro agrado. Eso es. Lo hemos intentado, por lo menos, ¿no? ¿Y Como más? siempre. Luego las cosas, ya sabes, que van hacia Hemos un lado, tenido hacia alguna otro. interrupción por parte de la dirección de la radio. Que nos han venido a ver, a buscar. A buscar, pero bueno, En líneas generales, bastante bien. Eso es. Yo creo que bien. Esperamos que hayáis pasado 1 hora y media con nosotras, y con nosotros, porque también están aquí estos chicos, que haya sido agradable para vosotros, ¿no? Yo creo que sí. Y bueno. Y nada, esperaros para el jueves que viene, ya sabéis. ¿Con Nando? Con Nando habíamos dicho. Sí, con Nando. ¿Y Quique? ¿Y Quique? Eso es. Eso es. Ambos dos. Ambos dos. Luego ya seguiremos. ¿Qué? ¿Adelantamos algo o qué? No sé. Bueno, vamos a picar un poco la audiencia. Vamos a tener una conexión con el otro lado del charco. Bueno, no vamos a decirlo. No. Ay, ¿Tú quieres decirlo? No sé. Bueno, yo te dejo, si tú es tu No lo programa. sé. Bueno, con otro lado del charco también vamos a tener de colaboradora. Pero con el otro lado del charco tenemos varios sitios, ¿no? Sí, pero tenemos varios arribita, sitios. casi. Pero casi tenemos del todo. arribita, pero en el medio también tenemos, ¿no? Sí. Creo que nos vamos a ir a hablar con Maduro, ¿no? También nos iremos a Miami. ¿A tomar el sol? Ojalá. Nada, quita. Y luego, casi lo más importante, que tendremos otra colaboradora nueva, que estamos muy ilusionadas. No digas. No digo, solo doy pistas. Bueno, con las del año pasado también continuamos. Sí, eso por supuesto. ¿La judería? Pero, ¿adivides? La calle de la judería. Bueno, no digo nada más, Vale. que luego todo se sabe. La y arbolera. bueno, hay que tener algo en el tintero, ¿no? Siempre. Sí, siempre. Pues ondo pasa. Muchas gracias. Gabón guztioi. Agur. Agur.